detalla toda la aventura del soldado español durante la época de la conquista, pero es una representación mitológica, ¿verdad? En cuanto a que es una gesta heroica, es una aventura de un héroe que sobreviene, que evita toda una serie de obstáculos para alcanzar un final heroico, ¿verdad? Él termina siendo el viejo que se acuerda de todo esto y vive en la ciudad de Guatemala, etcétera, etcétera. Ese es el nivel mitológico de lo real maravilloso americano. Bernal Díaz no es como los personajes que leía Don Quijote, que también se mencionan aquí, que son personajes de la mitología europea en términos de que existían en la historia, pero se les atribuyen cosas que no son muy realistas, ¿verdad? El Amadís de Gaula es uno de los personajes que supuestamente corta un valle en medio de Francia para que no puedan entrar los moros, ¿verdad?, a Europa. No es muy realista que alguien vaya cortando una montaña con una espada, pero que alguien como, ¿verdad?, Hernán Cortés en 3 meses haya entrado y haya conquistado una ciudad como Tenochtitlán de 3 millones de habitantes, es parte de la realidad histórica americana. ¿Es mitológico el personaje de Cortés? Sí, se convierte en un personaje mitológico, pero se convierte en un personaje mitológico por sus hazañas reales, por lo maravilloso de la realidad de sus hazañas, y no por hazañas ficticias, ¿verdad? Entonces ahí está esa diferenciación. Lo maravilloso literario no tiene necesariamente una base histórica, no tiene necesariamente ni siquiera una base que nos permita explicar ciertos elementos de la realidad, ¿verdad? Dice, no se cansarán, si miramos aquí el principio del prólogo, ¿verdad? Visita el reino de Henri Christophe, es decir, Haití, ¿verdad? Bla, 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 y de conocer la todavía normanda ciudad del Cabo, el Cap Francis de la antigua colonia, donde una calle de larguísimos balcones conduce al palacio de cantería habitado antaño por Paulina Bonaparte. Después de sentir el nada mentido sortilegio de las tierras de Haití, de haber hallado advertencias mágicas en los caminos rojos de la meseta central, de haber oído los tambores del Petro y del Rada, me vi llevado de cerca a la maravillosa realidad recién vivida, a la agotante pretensión de suscitar lo maravilloso que caracterizó ciertas literaturas europeas en los últimos 30 años. Es decir, yo me paseé por Haití y vi que en los caminos todavía la gente deja, ¿verdad?, pone marcadores para los santos, igual que nosotros tenemos en las carreteras latinoamericanas, ¿verdad?, casitas para rezarle a los santos. De aquí a Nuevo México también pueden encontrar varias, ¿verdad? Y eso es un aspecto de la realidad americana que no es imaginado, es decir, que trata la cuestión de lo fantástico, que trata con algo que no es real, pero que trata con eso con una inmediatez, o sea, con una inmediatez que sí es real para la gente que participa de ello. Entonces, eso cambia la actitud de la gente que lo vive. Si tú vives en Europa y te crees en las brujas que van subidas en escobas, o en los niños que van a las escuelas de magia en, I don't know, where is Hogwarts located, en el norte de Inglaterra, entonces la gente va a decir, o eres muy naif, infantil, ¿verdad?, o estás loco. Pero si tú te vas a América Latina y te encuentras con alguien, como un médico amigo mío que el otro día me estaba diciendo centroamericano, que su hermano se lo había llevado no sé qué bruja al río, y él se había despertado golpeado al lado del río, and this is some kind of, you know, ¿cómo se llama? Seguramente no era borracho y se... Bueno, exacto, ¿no? Pero aquí está, o sea, el hermano andaba borracho, se encontró con alguna muchachita, se la llevó al río, la muchachita sacó a su primo, le pegaron una paliza y se llevaron la cartera, y este tipo estaba convencido de que lo que se le había aparecido era una especie de bruja que se pasea por los campos allí y que se lleva a la gente, a los hombres, los atrae a algún lugar y después les pega y les roba, ¿verdad? Do I believe that? No.
Does the wife of this guy believe this? Probably, I don't know. ¿Verdad? Or let's put it this way. Would my wife believe it? No, right? Would the wife of this guy believe it? Well, maybe yes. So then what happens when that belief, right? When that interaction and that story become part of their reality? If you live in New York and you come up to your wife and you tell her that, some ghost appeared and they beat me up and that's why I didn't show up until 4 in the morning and I had a black eye and rouge on my collar, they'd kick me out of the house. And if I do this in my friend's neighborhood, then they would say, oh man, what a terrible thing that happened to you, Just go ahead and take a nice nap and maybe your headache will go away. ¿Verdad? Entonces, eso es la diferencia entre lo que es lo real maravilloso americano y lo que no. ¿Qué implicaciones tiene para entender la cultura americana? Tiene muchas implicaciones, porque por otro lado tampoco, ¿verdad? Se ha utilizado mucho este concepto para fomentar estereotipos, ¿verdad? Para decir, oh, ¿verdad? Pobre gente que se cree estas cosas o lo que sea, ¿no? Para denigrar, para minimizar una cultura local o regional, ¿verdad? Cuando en realidad lo que los escritores de estas generaciones dicen es que no, esto no se tiene ni que ensalzar, como decir, oh, this is the greatest thing since sliced bread, pero tampoco se puede olvidar y desmentir. Esto es parte de una realidad para la gente del país y entonces entender la realidad requiere asimilar todo esto, ¿verdad? Es un concepto filosófico también, ¿verdad? Todavía lo maravilloso literario, el rey de la Julieta de Sade, el supermacho de Garrigo, el monje de Lewis, la utilería escalofriante de la novela negra inglesa, fantasmas, sacerdotes emparedados, licantropías, manos clavadas sobre la puerta de un castillo, ¿verdad? Son todos elementos de esta imaginación que en Europa solo forman parte de una tradición literaria fantástica, de una tradición literaria que se sabe que es mentira, ¿verdad? Pero a fuerza de querer suscitar lo maravilloso a todo trance, los dramaturgos se hacen burócratas, invocando por medio de fórmulas consabidas que hacen de ciertas pinturas un monótono baratillo de relojes amelcochados, de maniquíes de costurera, etcétera, etcétera.